José Waldemar fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral durante las elecciones del año 2000. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director de la revista Nexos. Colabora para otras publicaciones como el periódico Reforma. En 1974 fundó el Sindicato del Personal Académico de la UNAM, que en el 77 se fusiona con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, del cual surge el actual STUNAM. Fue fundador del Partido Socialista Unificado de México y miembro del Partido Mexicano Socialista. También fue parte del equipo que fundó el Partido de la Revolución Democrática, mismo que abandonó en abril de 1991. Fue director del Instituto de Estudios de la Fundación Democrática y en 1994 se convirtió en consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. En 1996 fue designado consejero presidente del IFE, cargo que terminó en el año 2003. José Waldemar, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa con la transición. Se terminó un proceso electoral distinto al de 2006, con una reforma electoral que se hizo posterior a ella. ¿Tú ves alguna diferencia sustancial en lo que serían los mecanismos a partir de los cuales se dictaminó la elección de 2012 y 2006? Bueno, desde la elección del año 2000, tenemos una nueva forma de calificación de la elección. Como seguramente muchos recordarán, a lo largo de la historia era la Cámara de Diputados convertida en colegio electoral la que se encargaba primero de dictaminar su propia elección y luego la del presidente de la República. Yo creo que los legisladores de 1996 fueron previsores, es decir, ¿qué hubiera pasado en cámaras donde ningún partido político tenía mayoría y que tenían la importantísima misión de calificar la elección presidencial? Además, hay que decirlo, un órgano como la Cámara de Diputados, absolutamente politizado, no podía salir de esa lógica para hacer ese trabajo. Fue muy importante colocar en un tribunal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la última palabra en esta materia. Y llevamos 3 elecciones calificadas de esa manera. En la primera, pues prácticamente no hubo conflicto en el 2000. ¿Y por qué? Porque quienes quedaron en segundo o tercer lugar simple y sencillamente no impugnaron. Y como es de todos conocido, en el año 2006 y en el año 2012, pues hubo una fuerte impugnación por parte de aquel que quedó en segundo lugar. La diferencia creo que había entre 2006 y en 2012 en términos del marco normativo para la calificación es que ahora la ley sí establecía con toda claridad cuáles eran las causales de anulación de la elección presidencial. Y esas causales eran que no se hubieran instalado el 25% de las casillas, que en el 25% de las casillas hubiera habido anomalías que no permitieran reconstruir realmente la votación ahí, o que el candidato fuera inelegible. Desde mi punto de vista no se cumplía ninguna de estas causales, pero quien impugnó, la coalición de izquierda, lo hizo a partir de los preceptos constitucionales que hablan de una elección libre y auténtica. Y presentó sus alegatos y como hemos visto, pues no prosperaron. Ahora, esta idea de fraude electoral, desde el 2000 y en adelante, hablar en México de fraude electoral parece que es, pues, por un lado una idea propia del pasado y algo que a partir de este andamiaje institucional es imposible realizar. Es algo que ni los propios partidos, tratando de meter la mano, tratando de comprar votos, como se dice, esto es algo que está fuera de la capacidad de los partidos. Sí, son 2 cosas distintas. Creo que cuando hablamos de fraude electoral en México nos referimos estrictamente al maquillaje o a la alteración de los resultados que se depositan en las urnas. Cambiar las actas. La gente vota en un sentido y acaba ganando otros, ¿no? Yo he sostenido y sigo sosteniendo que un fraude de esa naturaleza es absolutamente imposible en México. ¿Por qué? En primer lugar, porque en las mesas directivas de casilla lo que están son ciudadanos que han sido sorteados y capacitados, es decir, que están ahí de manera aleatoria, por sorteo, y que generosamente le aceptan al IFE cumplir esa función.
Pero además de ellos, que son el presidente, el secretario y los escrutadores, están acompañados por los representantes de los partidos políticos. Y tenemos partidos políticos fuertes, con arraigo, que tienen capacidad para estar ahí. El votante llega, se identifica con una credencial. Además, en caso de que tuviera 2 credenciales, se le mancha con una tinta indeleble para que no pueda ejercer 2 veces su voto. Hay un control sobre las boletas que están foliadas en el lomo. Las urnas son translúcidas. Al final, el cómputo se hace entre estos funcionarios y los representantes de los partidos políticos. Los representantes de los partidos políticos se quedan con copias de las actas. Es decir, es imposible un fraude maquinado. Esto no quiere decir que no pueda haber una anomalía en una casilla, en 2, etcétera, etcétera, pero que 140,000 casillas donde están 500,000 funcionarios que son ciudadanos que viven en esa sección, más los representantes de los partidos se pongan de acuerdo para maquillar las cifras, eso es imposible. Ahora, lo que ahora lo que ahora cuestionó la coalición de izquierda no fue ya el cómputo de los votos. Como en 2006. Como en 2006, sino lo que ahora cuestionó fue las condiciones en que se desarrolló la competencia. Ahí está el asunto del dinero. Es algo que se intentó cerrar y es todavía una discusión que se tiene. Se dijo, no, medios de comunicación tienen que estar cerrados al dinero, total y absolutamente, para que no haya ninguna posibilidad de pues comprar, digamos, más espacios, y lo que se les dio a los partidos fue muchísimo dinero, que pues habrá que ver si finalmente esa restricción funcionó o no. Bueno, son 2 cosas también diferentes. Desde 1996 se decidió que el financiamiento público a los partidos debía ser preeminente en relación al financiamiento privado. Yo sigo defendiendo eso, porque eso lo que nos da es transparencia en el flujo de recursos, equilibra las condiciones de la competencia y algo muy importante, en teoría, hace que los partidos políticos no sean dependientes ni de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Entonces yo soy un defensor del financiamiento público a los partidos, preeminente. Ahora bien, en el año 2007 se estableció que los partidos políticos no podrían comprar espacios en radio y televisión. A mí también me pareció bien. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano tiene por ley 48 minutos al día en radio y televisión. Y me pareció bien que esos 48 minutos fueran utilizados por los partidos para hacer sus campañas electorales. En esa misma reforma se bajó el financiamiento a los partidos, porque si ya no iban a gastar en radio y televisión, era lógico que el financiamiento para sus campañas se bajara de manera considerable. Hasta ahí yo creo que todo, que es un buen modelo. A mí hay una derivación que no me gusta, que es la llamada spotización. La spotización, por su propia naturaleza, no deja que los partidos y los candidatos puedan hacer un planteamiento complejo. Entonces, yo creo que manteniendo la premisa de que no se puede comprar espacio en radio y televisión, ese tiempo se podría distribuir, una franja para spots, otro para programas unitarios de los partidos, por ejemplo, de 5 minutos, donde ya es posible hacer un planteamiento más sofisticado, y otra parte para debates. Hoy la ley solamente contempla debates para la candidatura presidencial, no para senadores, no para diputados. Pero en términos de la impugnación, lo que se decía era que había habido una especie de connivencia entre las televisoras y el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, creo que el asunto hay que dividirlo en 2 partes. Primero, hay un monitoreo de lo que sucedió en la precampaña y en la campaña. Según el monitoreo del IFE, tanto en lo que se refiere a los spots de los partidos como a la cobertura de los noticieros de radio y televisión de las campañas, podemos hablar de una cobertura equilibrada, de una cobertura equitativa. Sin embargo, yo sí tengo la impresión que antes de la campaña hubo una sobreexposición del que llegaría a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y ahí se abre una especulación muy grande de si realmente hubo o no hubo, ¿no? Es decir, acuerdos entre las televisoras y quien sería candidato y ahora presidente de la República para hacer, digamos, una política de presentación de su candidatura antes de que las candidaturas estuvieran. Pero de todas maneras, hay que señalarlo, en los últimos 5 meses la cobertura fue equilibrada. Estamos platicando con José Waldemar aquí en Línea Directa con La Transición.
José Wolmer, estamos todavía ante este fenómeno que platicábamos hace un momento del dinero en las campañas. Un dinero que, pues, por la vía legal o por la vía ilegal se puede manejar. Hablabas tú de precampañas, en donde posiblemente se dieron cierto tipo de acuerdos. Esto de tratar de prohibir cada vez más cosas. Primero se dice, bueno, tú estás de acuerdo en que no contraten tiempos en radio y televisión. Ahora hay quien plantea que no haya encuestas para que no. Bueno. Y otro que dice también que no regale nada a los partidos políticos. No es una sobreregulación que termina generando además mercados paralelos en todo sentido. A ver, pero son cosas muy diferentes. Es decir, el hecho de que los partidos y candidatos no puedan comprar espacio en radio y televisión es una práctica, pues no diría que universal, pero que se da en muchísimos países de Europa y América Latina y que ha funcionado muy bien. ¿No es mejor transparentar que, a ver, que digan en qué gastan el dinero? Más transparente que acceder a radio y televisión a través de tiempos oficiales regulados por una autoridad, no encuentro ningún modelo más transparente. Es decir, yo creo que es importante que los partidos, los candidatos, tengan acceso a la radio y la televisión, son los instrumentos modernos para que hacer política, para entrar en contacto con los eventuales votantes, etcétera, etcétera, pero no veo por qué eso se tenga que comprar, la verdad. Y eso sucede, insisto, en países, en la mayor parte de los países europeos, si uno se plantea comprar espacio de radio y televisión, lo ven raro, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Es decir, y a veces me preocupa que solamente tengamos en mente como modelo precisamente los Estados Unidos. Ahora, muy distinto es el asunto de querer prohibir las encuestas. A mí me parece es un absoluto dislate. Es decir, las encuestas son instrumentos que más allá del juicio que nos merezcan cómo funcionó ahora durante el proceso electoral del año 2011-12, lo cierto es que las encuestas se han convertido en un instrumento fantástico para ir tratando de medir los humores públicos. Los partidos los utilizan, los candidatos los utilizan incluso para el diseño de sus campañas, de tal suerte que prohibirlas nos llevaría a la enorme paradoja o a la enorme tontería de que partidos, candidatos, seguramente televisoras, medios, tendrían información, pero el resto del público no la tendríamos. Es que se dice, bueno, es que están muy enojados porque dicen que las encuestas no reflejaron el resultado final y que eso influyó en el resultado, fue parte de la impugnación de la coalición Movimiento Progresista. Bueno, aquí habría que ver dos cosas. Primero, yo sí creo que las principales casas encuestadoras del país deberían hacer una reflexión y darnos su opinión de qué fue lo que pasó, porque en efecto hubo una disonancia muy grande entre las encuestas y los resultados finales. Eso yo creo que es una obligación moral, quizá es una obligación política, pero no creo que sea algo que pueda ser judicializable. Claro. Eso por supuesto no. Ahora bien, de todas formas, las encuestas pues algo nos dijeron, quién iba en primero, quién iba en segundo, quién iba en tercero. La verdad es que incluso en las gubernaturas que estuvieron en juego tampoco hubo grandes sorpresas, es decir, ¿gracias a qué? Pues en buena medida a las encuestas. Es decir, son un instrumento muy útil. ¿Por qué esa disonancia entre lo que decían y lo que acabó sucediendo? Bueno, ahí se abre un campo de especulación. Quienes impugnaron dicen que las encuestas tenían la intención, y ahí estamos leyendo intenciones, de subir al carro del ganador a más votantes. Sí. Alguien puede especular exactamente en el sentido contrario, ¿no? Es decir, como la diferencia era tan grande, pues muchos de los votantes del primer lugar simple y sencillamente se retrajeron. O incluso unos que vieron que iba a ganar por tanto, dijeron, no, voto por algún otro, precisamente para que no pero ese es el universo de la especulación, ¿no? Y no creo que tenga ni validez la primera ni la segunda. Por supuesto que las encuestas tienen un cierto impacto, pero las encuestas no actúan en el vacío. Sobre los votantes actúan muchísimas variables, es decir, la familia, los amigos, lo que se dice en el barrio, lo que dicen los medios. Es decir, cuando cada uno de nosotros pensamos por qué votamos como votamos, seguramente uno aprecia pues, que no hubo
solamente un elemento que a uno lo influyó. Uno vio los debates, escucha a unos comentaristas en los que cree, a otros no les cree, habla con su familia, habla con sus amigos, va al trabajo. Es decir, las redes sociales, en el sentido tradicional del término, no estoy hablando solamente de las redes, de las nuevas redes sociales, que esas también influyen, es decir, son las que al final pues hacen que A vote por A y que B vote por B, ¿no? Ahora, tú escribes en el periódico Reforma hace un mes, algo así, que la democracia mexicana tenía 5 déficits. Hablas de déficit de entendimiento de la democracia, de comprensión del pasado inmediato, de gobernabilidad, cohesión social, crecimiento económico y horizonte. O sea, que simplemente no nos creemos que somos un país democrático. Yo creo que, en efecto, yo hablaba de diferentes déficits. Uno, que no hemos comprendido y que no hemos incluso asumido con orgullo que México vivió en la última parte del siglo XX un auténtico proceso de transición democrática. Es decir, que construimos, que pasamos de un sistema de partido casi único a un sistema de partidos plural, de elecciones sin competencia, elecciones competidas, de un mundo de la representación monocolor a un mundo de la representación plural, de una presidencia omnipotente a una presidencia acotada, y no te canso. Es decir, eso que fue un cambio muy importante porque fue en lo fundamental pacífico, institucional, con participación en el que colaboraron todos los partidos, no lo tenemos bien entendido. Hay quien dice que la transición no existió, que todavía no inicia, que estamos a la mitad, etcétera, etcétera. Decía yo, tampoco entendemos bien a bien lo que es la democracia. Esto no lo digo yo, lo saqué de las cifras que da Latino Barómetro, en donde en México un porcentaje muy alto, casi la mitad, cree que puede haber democracia sin partidos, que puede haber democracia sin Congreso. Bueno, tenemos un déficit de comprensión de la que es la democracia. Pero quizá los déficits más fuertes tienen que ver, decía yo, primero, con un déficit de gobernabilidad. Es decir, en efecto, hoy gobernar se ha vuelto más complicado porque el mundo de la representación está habitado por una pluralidad política. E incluso ya han salido exorcistas que quieren acabar con la pluralidad con diferentes fórmulas. Bueno, entonces tenemos que pensar cómo hacer compatible diversidad en la representación, digamos, y eficacia de gobierno. 2, tenemos un déficit de cohesión social. México no es uno, México son muchos. Es más, somos un archipiélago y necesitamos políticas para generar un nosotros, un auténtico nosotros, y eso no se puede hacer en un mar de desigualdades, tan profundas como las del país. Y decía yo, también tenemos un déficit de crecimiento, lo que significa menos empleo formal, crecimiento de la informalidad, migraciones masivas que hoy han menguado, por supuesto, jóvenes que no encuentran trabajo, jóvenes que no se colocan en el mercado laboral. Es decir, todos estos déficits están erosionando el aprecio por la propia democracia y creo que hay que atenderlos, ¿no? Estamos platicando con José Waldhemer aquí en Línea Directa con la Transición. José Waldhemer, cuando se habla del regreso del PRI al poder, se dice regresa el pasado, regresa el dinosaurio. Hoy, por un lado, ahí está el dinosaurio que regresa, dicen, están los panistas que perdieron la elección, está la izquierda que termina ahora pues dividida. Finalmente ya López Obrador dice, me regreso a mi partido, no a donde dijo que se iba a ir, pero sí a un partido suyo, y este es el escenario del país que tenemos para diciembre. Bueno, yo haría solamente una precisión. El PRI no regresa al poder, regresa a la presidencia. Poder, y eso también es lo nuevo, el poder en México está dividido hoy. Y eso es quizá uno de los rasgos más sobresalientes de la vida política hoy. De tal suerte que el PRI, con la presidencia, por supuesto, con su presencia en el Congreso, sus gobernadores, presidentes municipales, tiene un enorme poder. Pero está, digamos, tendrá que coexistir y convivir con otros partidos que son muy poderosos. El Partido Acción Nacional gobierna varios estados, será segunda fuerza en el Senado, tiene muchos municipios en sus manos. La izquierda mexicana gobierna varios estados, entre otros la capital de la República. Será la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, tiene muchos ayuntamientos, es decir, tenemos un pluralismo equilibrado en las instituciones del Estado.
Y quizá lo nuevo, desde 1997 hasta la fecha, quizá ya no sea tan nuevo siquiera, es que ninguna fuerza política puede hacer su voluntad en el Congreso mexicano sin la necesidad de pactar, de acordar, de negociar con otros. Y yo digo que esto es una virtud de la política mexicana, es decir, los caprichos del pasado, donde un presidente enviaba una iniciativa al Congreso y podía apostar 100-1 a que iba a prosperar, porque ahí ese Congreso estaba habitado por una mayoría calificada de su partido, eso ya se desvaneció. Entonces creo que hoy tenemos un equilibrio y en ese equilibrio se tienen que mover las fuerzas. Yo creo que hay una oportunidad para todas. Por supuesto, quien lleva la mano es quien tiene la presidencia de la República. No quiero parecer naif en el sentido de que la presidencia es un poder mano, es un poder muy importante. Y cuando uno lee la Constitución se da cuenta de la enorme cantidad de facultades que tiene. Pero hombre, no está solo en el escenario, es lo que quiero decir. Cuando la izquierda y Acción, en este caso la izquierda, aparece ahora ya como un movimiento separado, dividido, parecería ser que esta es la oportunidad, por un lado, para definir posiciones claras de lo que podría ser en adelante un movimiento más ligado a un concepto, por un lado, socialdemócrata y otra izquierda, pues militante en términos de radicalismo político. Vamos a ver, digo, qué es lo que sucede, ¿no? Siempre es más fácil ser historiador que pitonizo, pero por lo pronto yo veo que a lo mejor en un año y medio, tenemos 4 partidos políticos de la izquierda. Y a partir de ahí se abren muchas posibilidades. Es decir, por supuesto, ojalá cada uno de ellos defina con precisión su perfil. ¿Qué quiere decir definir su perfil? Bueno, que nos digan cuál es su diagnóstico del país, qué país desean y cómo lo van a hacer. Es decir, cuáles serían las políticas que ellos impulsarían. Ahora, esas 4 fuerzas tienen muchas posibilidades de actuar luego en lo electoral de manera conjunta o no. Y tienen también la posibilidad de actuar en el Congreso de manera conjunta o no. Es decir, pues estamos ante una historia que está abierta. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Para el Partido Acción Nacional, después de haber perdido la presidencia de la República después de 12 años, es el momento de decir hay que cambiar cierto tipo de mensajes y de modelos que son anacrónicos. Bueno, el Partido Acción Nacional fue un partido muy exitoso. Es más, quizá fue quien usufructuó de mejor manera y de manera legítima la transición, ¿no? Yo digo que el Partido Acción Nacional por un lado y la izquierda por el otro fueron los 2 grandes motores de los cambios políticos en el país, aunque hay que decir que muchos de esos cambios fueron negociados con el propio PRI y con los gobiernos del PRI, ¿no? De tal suerte que tanto la izquierda como el PAN fueron motores del cambio político. Creo que ayudaron a democratizar México. Y hoy que México es una germinal democracia, pues los éxitos y fracasos dependen, en principio, de la política que cada quien despliegue. El Partido Acción Nacional, pues por supuesto que está ante la necesidad de hacer un corte de caja de qué fue lo que le sucedió. Pero pues hay que partir también de que los humores públicos son fluctuantes, ¿no? Que nadie en democracia está destinado a ganar siempre y que también, por fortuna, nadie está destinado a perder siempre. Una democracia necesita demócratas, ¿no? Una democracia necesita demócratas, pero genera demócratas también. ¿En qué sentido? Todos nos vamos acostumbrando a vivir con otros en democracia. Yo he repetido mucho el siguiente caso. Yo quiero pensar en un niño de 12 años en los años 60 o 70 en México. Un niño más o menos informado, pues salía y decía, pues, el presidente pues, es de un partido y el gobernador también, y todos los diputados, o casi todos, y todos los senadores. Bueno, era muy difícil en una situación así socializar un valor como el del pluralismo, ¿no? Bueno, hoy un niño de 12 años voltea y dice, mira, la capital la gobierna el PRD y el presidente era del PAN y ahora va a ser del PRI. Y, es decir, las condiciones están dadas ahora para que la gente aprenda, entienda y viva en un universo en donde la pluralidad llegó para quedarse. Pepe Boldenberg, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ezra. Fue José Boldenberg aquí en Línea Directa con La Transición.